Muy bien, pues bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en la celebración del primer Cofidis Investors Day. Mi nombre es Nuria Rodríguez Ayer y soy la subdirectora del área de Alianzas para el Desarrollo en Cofidis. Para los que no nos conozcan todavía muy bien, solo decirles que Cofidis es una compañía público-privada que tiene un doble mandato, o también nos gusta decir en Cofidis un alma doble. Nosotros apoyamos la internacionalización de la empresa española, pero también contribuimos al desarrollo de los países en los que invertimos. Cofidis es un miembro fundador de la asociación EDFI, que es la asociación europea que aglutina a las instituciones financieras de desarrollo especializadas en sector privado. Y ese doble mandato que les acabo de mencionar, que combina ese apoyo a la empresa española con el desarrollo, esta segunda pata, la de desarrollo, que no había estado, digamos, tan presente en la actividad de Cofidis, porque nosotros tenemos dos fondos, gestionamos dos fondos por cuenta de la Secretaría de Estado de Comercio. Como les decía, esta pata de desarrollo se ha incrementado, su actividad se ha incrementado muchísimo en los últimos años. Desde 2014-2015 hemos ido acumulando mandatos en este sentido. Asesoramos a nuestros compañeros de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo en la gestión del Fondo para la Promoción del Desarrollo, del FONPRODE, que es el instrumento español para la cooperación financiera, y además hemos ido añadiendo en los últimos años acreditaciones. Eso significa que podemos solicitar tanto a la Unión Europea como al Fondo Verde para el Clima su apoyo para poder estructurar proyectos de financiación combinada que, explicado de manera muy rápida y sencilla, son aquellos proyectos en los que se combina un préstamo, una financiación reembolsable con otro tipo de ayuda por parte de estas instituciones, que pueden ser subvenciones, asistencia técnica, garantías o participaciones en capital, por supuesto, en nuestros países socios. Por lo tanto, como ven, una actividad cada vez más intensa en este ámbito. Tenemos ya una relación muy consolidada con la Unión Europea. Tenemos en marcha 3 programas con ellos que cuentan, por supuesto, con la financiación del FONPRODE, con lo cual también es un gran ejercicio de coordinación interna de la Administración española, lo que mencionaba hace un momento nuestro presidente José Luis Curbelo como el Team Spain, ¿no? Como saben, en la Unión Europea está muy de moda todo el tema de Team Europe, pues en España hemos acuñado el término de Team Spain. En esta mesa sobre la que vamos a hablar hoy de la financiación al desarrollo, de cómo movilizar al sector privado y cómo hacerlo además en el entorno o en el contexto global que nos ha tocado vivir, me acompañan hoy tres ponentes de lujo. Tenemos hoy con nosotros a Fatxia Fusterla. Buenos días, Fatxia. Fue nombrada el año pasado representante de la oficina en Europa del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, con sede aquí en Madrid. Ha ocupado diversos cargos de responsabilidad dentro del mismo grupo, tanto en Washington como en Buenos Aires y Madrid. Y con anterioridad también estuvo trabajando en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas en Santiago de Chile. Por lo tanto, contamos con una experta en la región latinoamericana y Caribe, que para nosotros, para Cofidis, es una región clave. Gracias, Fatxia, por estar aquí. También contamos con Daniel Sánchez. Buenos días. Daniel es fundador y socio de Nauta Capital, que es una empresa de venture tecnológico que ha sido pionera de este sector en España. Gestionan 550 millones de euros para invertir en startups en Europa, con una exposición en España de hasta un 40%. Desde 2014, Daniel se interesa por la inversión de impacto como patrón de la Fundación Ship2B, y en 2020, desde 2020 es presidente de Ship2B Ventures, que es la gestora de capital privado que se ha impulsado desde esta fundación para ser un actor de la inversión de impacto. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Y, por supuesto, si organizamos una mesa de financiación al desarrollo, no podemos no contar con nuestros compañeros de la oficina del FONPRODE, y tenemos aquí a Carlos Jiménez, que es su gerente general. Carlos es economista y técnico comercial del Estado, es gerente, como decía, de la oficina del FONPRODE desde octubre de 2020. Con anterioridad también ha sido subdirector de Fomento Financiero a la Internacionalización y vivió desde dentro ¿lo llamamos ruptura, Carlos?
el divorcio del el FAT. parto de los gemelos. La separación, venga, vamos a llamarlo separación, la separación del antiguo Fondo de Ayuda al Desarrollo en lo que es ahora el FONPRODE y el Fondo de Internacionalización de la Empresa, el FIEM. Y además ha sido, por supuesto, consejero económico y comercial de España en varios destinos, en India, en París OCDE y en Venezuela. Muchísimas gracias a los tres por haber aceptado nuestra invitación. Si os parece, igual que he hecho yo con Cofides, quizás sería interesante para que el público sepa un poquito más de vuestras instituciones, que nos las describiréis muy brevemente en 2 minutos. Daniel, ¿empiezas tú? Sí. Pues Ship2B, como has dicho, es una fundación que se fundó en Barcelona en el año 2013 y que tenía como objetivo, o tiene como objetivo, porque la fundación sigue desarrollando su actividad, el dar a conocer e impulsar la economía de impacto en España. Esto es lo que tenía como objetivo en el año 2013-2014, que evidentemente estábamos en un contexto para la economía y la inversión de impacto absolutamente distinto al de ahora. Entonces, decías economía de impacto y mucha gente no sabía exactamente ni qué quería decir, ¿no? Entonces, la verdad es que una cosa que a veces comentamos en el patronato es que lo que era el objetivo fundacional pues se ha superado, no gracias a nosotros, pero también el mercado nos ha llevado a que la economía de impacto hoy está presente en todas partes, y la inversión de impacto, como luego hablaremos, a veces incluso excesivamente presente en muchos sitios, ¿no? O sea que el objetivo fundacional casi se ha superado, y entonces, como ha explicado Nuria, en el año 2020 decidimos pasar a invertir de manera directa. La inversión institucional pues tiene una serie de requisitos regulatorios y no puedes hacerlo desde una fundación, necesitas una entidad supervisada y aprobada por la CNMV, que es una gestora de capital riesgo, y creamos una gestora de capital riesgo que se llama Ship2B Ventures. Y ahí lo que hacemos, el primer fondo que hemos levantado es un fondo de Venture Capital para invertir en España y hacerlo en compañías que quieran tener una rentabilidad financiera, pero a la vez que quieran impulsar o quieran apoyar uno de los 3 retos, que es lucha contra el fracaso escolar, lucha contra el cambio climático o apoyo a colectivos vulnerables. O sea que invertimos en proyectos, en startups, que quieren luchar contra uno de estos 3 retos. Tenemos un fondo de 55 millones para empezar a hacer esta actividad y ahora, bueno, estamos pensando en o bien llevar esta misma actividad fuera de España, por ejemplo, Latinoamérica, o bien hacer otro tipo de fondos para poder apoyar la inversión de impacto pues desde otros enfoques, que no sean necesariamente Venture Capital en España. Muchas gracias, Fazio. Y gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación a Cofides, y es un placer estar en un panel como este y poder debatir de lo que vamos a hablar, temas importantísimos para América Latina y el Caribe y también para otras geografías, por supuesto. El Banco Interamericano de Desarrollo, en términos de países, trabaja directamente con 26 países de América Latina y el Caribe, pero también tiene a otros 22 países miembros, el total es 48, que son países que llamamos no beneficiarios, ¿verdad? Y dentro de estos hay 16 países europeos, incluyendo España. España es un socio muy importante para el BID, tanto en todo lo que hacemos del lado público, con garantía soberana, que es el propio BID, también con nuestro brazo del sector privado, que es BID Invest, y también con nuestro laboratorio de innovación, que es BID Lab. Para daros una idea, y bueno, luego profundizaremos, ¿verdad?, en las preguntas más específicas, pero a nivel de volumen, en 2021 hemos aprobado más de 20.000 millones de dólares de préstamos, tanto públicos como privados, y de estos hemos movilizado casi 6.000 millones. Entonces, una gran importancia al trabajo que hacemos con otros socios, tanto públicos como privados, y ya lo hablaremos luego. Y en relación a nuestra visión estratégica y los temas en los cuales trabajamos, guía nuestro trabajo la visión 2025, que se articula en 5 áreas principales, ¿verdad? Entonces, todo nuestro trabajo relacionado con integración regional, todo lo relacionado al apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la productividad, todos los temas de género e inclusión fundamentales, así como, por supuesto, cambio climático, y por último, como eje transversal, tenemos la digitalización como una pieza fundamental de todo lo que hacemos. Una última cosa para hablar de la parte que tiene que ver con los partenariados y los socios. A ver, la oficina que yo lidero aquí, que es nuestra oficina europea, tiene justamente la función de ser enlace con todos nuestros socios europeos e Israel. ¿Y qué quiere decir ser enlace? Es, por supuesto, un trabajo institucional, ¿verdad?, de relacionamiento,
pero también una manera de ser nosotros como institución financiera para el desarrollo que somos y en términos de fuente de financiamiento al desarrollo para los 26 países que he mencionado, de las más importantes, ser una plataforma para canalizar recursos financieros y no financieros hacia América Latina y el Caribe. Y nuestro lema es mejorando vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Atzia. Carlos. Buenos días, muchas gracias. La verdad es que estoy muy agradecido a Cofides de que nos dé esta oportunidad. Porque claro, así como el FIEN se conoce muy bien y hay mucho roadshow y va por las provincias a presentarse, pues yo creo que es la primera vez que presentamos ante un auditorio lo que es el FONPRODI, sobre todo en un auditorio en el cual está compuesto fundamentalmente por empresarios privados, ¿no? Y yo creo que esto está muy bien porque, bueno, el FONPRODE, como bien tú has dicho, Nuria, en el año 2010, pues en 2010 hubo que hacer una ruptura del famoso FAT, que había muerto de éxito porque tenía esa doble condición de, por un lado, ayudar a la internacionalización de nuestras empresas, lo cual cumplió con creces, y por otro lado, pues puntuaba como ayuda al desarrollo. Pero en un momento determinado, el gobierno de turno decidió que no era compatible ese doble gorro. Se creó, por un lado, el FIEN, que yo creo que prácticamente todas las aves lo conoce perfectamente, y por otro lado se creó el FONPRODE. El FONPRODE, ¿qué pasa? Que es un fondo igual que el FIEN, presupuestarios en personalidad jurídica, pero con la cualidad de que no es ATA, es decir, es desligado. Al ser desligado, obviamente, pues la relación con la empresa pues, es muy lejana y yo diría casi de tercera o cuarta derivada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues el FONPRODE lo que hace es dar créditos, todo el FONPRODE hoy en día es reembolsable por ley, y los créditos que da eso, bien a estados, es decir, créditos de gobierno a gobierno, para proyectos de desarrollo. Por supuesto, tenemos una actuación con el BID espectacular en toda Latinoamérica. Es decir, nosotros, como no tenemos la capacidad de generar pipeline, pues succionamos del pipeline del BID y tenemos muchísima relación con el BID. Y luego tenemos una pata cada día más importante, que es la privada. ¿La privada qué es? Una actuación tradicional que tenía la ECID del Fondo de Microfinancieras, y ahora llevamos una temporada metiéndonos en los famosos fondos de impacto, ¿no? Y de hecho creo que estamos estudiando una operación con SIP2B de 50 millones de euros para que podamos entrar en una actuación suya, no en España, sino en el exterior, ¿no, Dani? Y bueno, pues es interesante tener esta discusión y que veáis un poco, y me imagino que nos preguntaréis que dónde puede entrar la empresa española en todo esto. Y bueno, ahí le pasaría la palabra a Facia, porque a fin de cuentas el procurement nosotros se lo dejamos cuando se trata de créditos de Estado-Estado a el senior partner, que suele ser el BID, y nosotros vamos de junior partner. Y bueno, en el caso del sector privado pues es mucho más fácil que entren empresas españolas, pero es otra dinámica y otro esquema. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Si os parece, empezamos entonces ya un poco con el tema que tenemos hoy entre manos. Permítame que vuelva un poquito atrás al año 2015, en el que en la Cumbre de Financiación del Desarrollo de Addis Abeba ya se enuncia claramente que los fondos oficiales de ayuda al desarrollo no van a ser suficientes para poder atender a todas las necesidades de nuestros países socios, y que, por lo tanto, tenemos que involucrar más y mejor al sector privado. Un sector privado que hasta entonces sí que había estado presente, por supuesto, en la cooperación al desarrollo, pero no de la manera central en la que empieza a estar a partir de entonces. De ahí, pues recordaréis un poco, hemos empezado el título de la mesa con esa famosa pregunta, ¿no?, que nos hicimos en aquel año de cómo pasar, ¿no?, from billions to trillions, de los billones a trillones en inglés, que no son los mismos que los nuestros, pero ahí está un poquito todo el tema, y en esto seguimos 7 años después con instrumentos cada vez más adaptados, cada vez más estructurados, para hacer que el sector privado no solo sea ejecutor, que es un poco la parte que acaba de mencionar Carlos, ¿no?, de cómo una empresa puede ejecutar un proyecto en particular de cooperación, sino que vamos un paso más allá o más atrás, como queramos, es cómo podemos atraer ese fondeo privado que necesitamos, porque las necesidades de financiación son muy elevadas. Un sector privado, además, si me permiten,
muchísimo más sensible, ¿no?, a todo lo que es el impacto. En esto también ha tenido mucho que ver, por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible. Y hoy esta palabra, impacto, creo que estarán de acuerdo conmigo en que está en todas partes. Daniel, si te parece, empezamos un poco, que nos ayudes a desgranar qué es la inversión de impacto, y creo que también es muy importante qué es el impact washing y cómo podemos reconocerlo. Muy bien. Bueno, la inversión de impacto, como sabéis, es, como he dicho antes, ¿no?, la inversión que se preocupa de obtener un rendimiento financiero, y es importante que tenga un rendimiento financiero porque si no, no es escalable. Es decir, si queremos que el capital privado entre de manera relevante y significativa en ocuparse de determinados retos sociales y medioambientales, tiene que haber una rentabilidad, porque si no el capital privado no entra a escala. Puede entrar a través de la filantropía o de lo que sea, pero no entra a escala, ¿no? Entonces, se preocupa de tener una rentabilidad financiera, pero también de generar una externalidad positiva, ¿no?, en forma de impacto social o medioambiental en los proyectos en los que invierte. Entonces, esto es en general que es la definición básica, digamos, de lo que es la economía de impacto. Yo creo que lo que es apasionante de la economía de impacto o la inversión de impacto en este momento, como acabas de decir, Nuria, es que a mí me parece que es la primera vez que el capital privado se involucra de manera significativa, ¿no?, a una escala relevante, en intentar solucionar los problemas sociales y medioambientales. Yo creo que esto es, vamos, hasta ahora quien había intentado corregir de alguna manera los excesos o donde no llega el sistema económico fundamentado básicamente en la iniciativa privada, pues siempre había sido el Estado. Creo que ahora desde hace, y además esto ha tenido un recorrido muy importante en los últimos, diría, 5 años, es muy reciente, pero ha tenido un impacto, o sea, un recorrido súper importante. Y al final yo creo que es, por un lado, pues porque desde muchas instituciones se ha ayudado a sensibilizar. Creo que es también porque estamos en un momento único en la historia de la humanidad. Hay una cita que a mí me gusta mucho de Ban Ki-moon, que había sido secretario general de la ONU, que dice: somos la primera generación que puede acabar con la pobreza y la última que puede acabar con el cambio climático, ¿no? O sea, estamos en un momento de retos y también de oportunidades brutales. Y entonces yo creo que eso ha ido calando, y la verdad es que hoy el sector privado, como digo, a escala, pues se está intentando involucrar, ¿no? El otro día también veía que leía un informe de Oxfam que ha presentado ahora en la cumbre de Davos, que decía que cada 30 horas, desde el final de la pandemia, ha salido un nuevo millonario en el mundo. O sea, prácticamente cada día ha habido una persona que ha pasado a tener un presupuesto de más de 1.000 millones, ¿no? Y cada 33 horas ha habido 1 millón de personas que han caído en la extrema pobreza. Entonces, yo creo que hay un momento, por un lado, de la urgencia climática y, por otro lado, de una desigualdad cada vez más creciente, en un momento en que, en principio, tendría que haber recursos para todos, que eso ha creado esta sensibilización. Y por todos estos motivos, pues la verdad es que la economía de impacto y la inversión de impacto ha tenido mucho recorrido. Entonces, aquí el tema, yo creo que hay 2 cosas que tiene que conseguir la inversión de impacto en este momento. Uno es, como he dicho, ser muy rigurosa desde el punto de vista de la inversión y conseguir generar rentabilidades para sus inversores privados. Y luego la otra cosa que está pasando, como decía Nuria, y estoy dentro de la segunda parte de la pregunta, es el impact washing. ¿Qué pasa? Que como la inversión de impacto está consiguiendo atraer mucho capital, pues hay mucha gente que dice: oye, ¿sabes qué? Pues me he visto de impacto y luego ya veré si soy más de impacto o menos de impacto, pero de momento capto capital, ¿no? Y eso está pasando. Entonces lo que es muy importante también es tener una definición muy estricta de qué es y qué no es de verdad inversión de impacto. Y es muy complicado, porque básicamente lo primero es la intencionalidad, y eso es subjetivo. ¿Cómo decides tú si la persona que tienes delante intentando captarte dinero tiene intencionalidad o lo está haciendo por puro interés? Luego lo que es más objetivo es que tienes que tener unos KPIs, tienes que tener una manera de medir el impacto y de reportarlo de manera muy rigurosa. Y luego lo que nosotros siempre exigimos es que el incentivo del gestor esté ligado a la consecución de los objetivos de impacto. Es decir, que si hay una retribución variable que el gestor de capital riesgo puede tener en un momento determinado, esa retribución, por mucho que tú hayas tenido un buen rendimiento financiero, si no has conseguido los objetivos de impacto, pues esa retribución no llegas a tenerla, de manera que ligas los incentivos. Al final son intentos de, pues eso, de acotar qué es y qué no es inversión de impacto, porque tenemos el riesgo de morir de éxito, de alguna manera, ¿no? Está creciendo de manera tan rápida
que puede pasar que perdamos por una de las dos vías, o porque no haya suficiente rentabilidad o porque realmente no se pretende hacer impacto. Sí, me parece fundamental lo que comentas, ¿no? Tenemos que saber reconocer los que de verdad estamos haciendo impacto, poder mostrar a los demás, no, mira, es que si no, acabamos haciendo impacto todos y ya no tiene absolutamente ningún valor añadido. Me parece fundamental también lo que has comentado de la alineación de intereses y sobre todo este paso, ¿no? De pasar de inversores filantrópicos a tener inversores del sector privado de manera mucho más amplia. Esto es algo que se comenta con gente, bueno, a mí me ha pasado comentarlo con gente fuera de este mundo, ¿no? De, bueno, no sabes el interés que tiene ahora el sector privado en invertir en fondos de inversión de impacto y realmente no se lo creen, ¿no? Pero están dispuestos a limitar su rentabilidad por este tipo de externalidades positivas, ¿no? Y realmente hay inversores, perfiles de inversores que sí que están dispuestos. Carlos, al hilo de lo que comentaba Daniel y teniendo en cuenta este objetivo, ¿no? Que mencionábamos de atraer más financiación para la cooperación al desarrollo, ¿cuál es la visión que tenéis desde la cooperación española y qué instrumentos o recursos estáis utilizando? Bueno, aparte de, como he comentado ya, del instrumento propio del FONPRODE, que se ha metido y que está invirtiendo en inversiones de impacto, así como en microfinanzas, pero sobre todo en inversiones de impacto, que es muy importante lo que decía Dani, ¿no? Lo del impact washing, ¿no? Ver hasta qué punto el impacto es impacto. Y el público preguntará un poco a raíz de lo que ha dicho Dani, ¿cómo se controla esto, ¿no? Bueno, por un lado tenemos la taxonomía de la Unión Europea, que como ya sabéis, la Unión Europea es una gran máquina de generar estándares a nivel mundial y tal vez ahora mismo la única regulación que existe sobre este tema del impacto y de evitar el impact washing es el tema de la taxonomía de la Unión Europea, ¿no? Y ahí pues la taxonomía de la Unión Europea es muy amplia, ¿no? Incluye muchos sectores, pero bueno, tal vez hoy en día será la guía de impacto. Lo que no tengo yo tan claro es el cómputo, como decías tú, Dani, de cómo se computa esa inversión de impacto. Y eso yo creo que es otro de los grandes retos que tiene la inversión de impacto hoy en día. Pero aparte de eso es verdad que el desarrollo en la última década se está derivando hacia darse cuenta que el desarrollo lo tiene que hacer el sector privado. Y este es un objetivo cada vez más compartido por todos los agentes que nos dedicamos al desarrollo. Y en ello, un elemento importante, una vez más, ha sido la Unión Europea. La Unión Europea, en cuestiones de desarrollo, voy a ser muy breve, ha tenido tres fases. Una primera fase en que la Unión Europea hacía desarrollo directamente, y mucha gente de la que está en la sala ha estado en esos esquemas. Es decir, tú ibas a Bruselas, aprobabas un proyecto para un país X y era la Unión o la Comunidad Europea la que desarrollaba el proyecto. Punto. Después vino la cooperación delegada. La cooperación delegada es que de repente la Unión Europea dijo, oye, mira, mejor que esto lo hagan todas las agencias de desarrollo, la agencia francesa, GDP italiano, KfW alemana, la ECIT española, que tienen más presencia, están en terreno, saben lo que quieren, y vamos a darles el dinero y que ellos lo canalicen según consideren y evidentemente con todo el esquema que ello supone de control, de checking que tiene la Unión Europea. Y la tercera fase en la que entramos en las anteriores perspectivas financieras y que ahora se va a hacer todavía más potente, es decir, no, hay que atraer al sector privado. ¿Cómo se atrae al sector privado? Pues el esquema que se ha decidido es mediante garantías. Es decir, ¿por qué una empresa no está dispuesta a invertir en Mali? Porque no le da confort el gobierno, ni el país, ni nada de esto. Pero entonces la Unión Europea dice, no te preocupes, las agencias europeas, es decir, la ECIT y tal, te van a financiar, o te van a dar una garantía primera y yo voy a estar detrás como garantía de last resort. Es decir, que tu inversión va a tener como garantía de último nivel a la Unión Europea. Evidentemente, más confort no te puedo dar. Y así es como se han desarrollado los famosos PIP en la primera etapa, en los cuales España está participando en tres. Uno con Cofides, que es el PIP de inversiones. Ahí nosotros ponemos los créditos ancla, ellos ponen la garantía y todo el esquema de due diligence y demás. Tenemos otro muy interesante en el cual la garantía, siendo nosotros los líderes, la pone la GDP italiana,
que es la Caja de Depositi e Prestami de Italia, y ahí jugamos lo mismo, solo que la garantía la pone. Y tenemos otro que está ahí, que es el RECIDE, que es sobre desarrollo de ciudades sostenibles y demás, que ahí vamos con el Banco Mundial y la garantía la pone el ICO. Pero como podéis ver, es un esquema un poco complejo, donde uno pone la garantía, otro pone el crédito ancla, otro hace la asistencia técnica, y esto es lo que ha estado funcionando hasta ahora. De cara a este año viene un nuevo de casi 60.000 millones de euros de garantías, fundamentalmente destinadas a África y todo lo que es el NIR, es decir, todo lo que es la parte cercana, Balcanes, norte de África, etcétera, ¿no? Y entonces ahí, el 15 de julio, tenemos que hacer ante la Comisión la presentación de los proyectos en los cuales el Team Spain, como ha dicho Curvelo, estamos dispuestos a participar. Pero por aquí es por donde va el tema. Es decir, la cooperación tiene que ser cada día más del sector privado. Por supuesto, esto no quita para que sigamos haciendo créditos de Estado a Estado, para que si podemos algún día hagamos ayudas presupuestarias, pues ahora con la crisis alimentaria, pues en muchos países del norte de África nos están pidiendo líneas de crédito para poder comprar trigo duro y cosas de estas que, bueno, son necesidades muy acuciantes en muchos países debido a este cisne negro 2 que hemos tenido, que es la guerra entre los ucranianos y los rusos, ¿no? Pero lo importante es transmitir que de más en más la cooperación, el gran agente, el gran actor va a ser el sector privado, como tiene que ser, y además es lo que va a reforzar y lo que va a hacer que haya sostenibilidad. Muchas gracias, Carlos. Completamente de acuerdo, porque además cuando hablamos de sector privado estamos hablando, por supuesto, de movilizar al sector privado europeo, de poder involucrar también al sector privado europeo en la ejecución, pero también estamos hablando de fortalecer el sector privado local, que al final se ha demostrado que es un vector de desarrollo, digamos, sostenible en el tiempo, que al final también es lo que queremos. He apuntado también la idea, Carlos, que apuntabas que al final los instrumentos de cooperación son un toolkit. Nosotros podemos tener acceso a diferentes instrumentos, por eso la cooperación financiera es importante, las garantías dentro de la cooperación financiera son importantes, pero también hay todo un abanico de instrumentos que, como donantes bilaterales España y también multilaterales como es la Unión Europea, tenemos acceso. Y otro punto importante con el sector privado, la no distorsión del mercado. Por eso Carlos hablaba, ¿no? Yo creo que tu punto de tenemos esquemas complejos, por supuesto, porque uno de nuestros mantras pues, es no distorsionar los mercados. Fatsia, si te parece, vamos a tomar la región latinoamericana como ejemplo. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre la movilización del sector privado en la región? Y dado que vosotros también tenéis esa pata pública, digamos, también hacéis apoyo público, ¿cómo valoras la importancia de los marcos regulatorios de los países, ¿no?, para ser efectivos en esta atracción? Claro. Gracias por la pregunta y, bueno, gracias a mis compañeros de panel porque obviamente suscribo todo lo dicho y ahora lo complementaré tal vez. Primero, me parece muy importante compartir una cifra, que la brecha de financiamiento que tienen los países de América Latina y el Caribe para alcanzar los ODS son 650 mil millones de dólares. Es decir, no hay banco de desarrollo regional o mundial en el mundo, no hay cooperación bilateral, no hay, o sea, hace falta movilizar más recursos y, por supuesto, el lema de From Billions to Trillions no puede ser más cierto, ¿verdad? Entonces, dicho eso, en lugar de quedarnos tal vez aterrados, ¿verdad? Porque, son montos consistentes, yo diría tres cosas. La primera, que no la tenía en mis notas, pero quiero hacer eco a lo que escuché antes, el rol importante de instituciones como el BID en crear estándares, en poner sobre la mesa conversaciones donde tenemos que medir, tenemos que hacer un tracking y tenemos como que alinear incentivos hacia metas comunes es fundamental. Entonces, el BID de su lado
ha trabajado muchísimo a lo largo de los años, empezando por la medición de impacto más relacionada a nuestras operaciones públicas y ahora ya moviéndonos a pleno y consolidados en la parte del sector privado. Es así, por ejemplo, que hemos trabajado y nos alineamos a los principios operativos de la gestión de impacto, nosotros mismos como institución. Entonces, de lo que hacemos con nuestro brazo privado, BidInvest, que os comenté antes, nosotros eso lo medimos y, por supuesto, lo alineamos. Ahora sí, yendo y respondiendo más puntualmente a tu pregunta. ¿Qué hacemos para fomentar la movilización de recursos privados? Bueno, y aquí hago eco otra vez a lo que dijo Carlos, el concepto de comfort. Lo que hacemos del lado de nuestra ventanilla sin garantía soberana de BidInvest no lo podemos hacer solos. Esto es fundamental. O sea, nosotros en nuestras operaciones directas con el sector privado cubrimos normalmente alrededor del 30% del financiamiento y todo lo demás lo movilizamos con socios, que pueden ser otros agentes de desarrollo, pero también sector privado, ¿verdad? Y esto, claro, es muy importante porque en ciertos países sí que a los inversores les da el confort de animarse a entrar en un mercado, ¿verdad? Y eso tiene también un efecto, por supuesto, dominó siguiente, etcétera, etcétera. Y eso era importantísimo destacarlo. Luego diría, lo segundo, en términos de trabajo que hacemos directo con el sector privado, es relacionado a las oportunidades de licitación y de vuelta allí, como el hecho que una institución como el BID siga ciertos estándares y ciertos procedimientos con los proyectos que luego se ejecutan en nuestros países miembros, porque nosotros no ejecutamos, de vuelta facilita una cierta transparencia y como compartir reglas del juego que pueden facilitar que empresas privadas de todos nuestros países miembros, obviamente las españolas están muy bien posicionadas, sigan movilizándose e invirtiendo en la región. Por último, y también para ser breve, quisiera enfocarme en la última parte de tu pregunta, es decir, ¿qué hacemos nosotros para mejorar el entorno, ¿verdad?, que les permite a las empresas del sector privado decidir invertir, seguir invirtiendo? Sin entrar en el detalle de cómo estamos organizados y de nuestro organigrama, quería igualmente destacarles que si uno mira todas las cajitas de lo que hacemos dentro del BID, creo que no hay ninguna sola cajita que se podría decir no tiene relación con el sector privado, porque finalmente todas las tienen, ¿verdad? Porque claro, tenemos todo lo que hacemos en infraestructura, que va de carreteras a conectividad digital, por supuesto, todo lo que tiene que ver con cambio climático, desarrollo urbano, desarrollo rural, todo lo que tiene que ver con sector social, porque no nos olvidemos, la educación, el empleo, son todos unos lineamientos que luego hacen atractivo un sitio, un país para poder invertir. Pero me quiero focalizar en uno que nosotros llamamos instituciones para el desarrollo. Y para que veáis de la cifra que os dije antes de los 23.000 millones, en este sector es donde más invertimos y por lejos. Uno pensaría, bueno, es infraestructura. No, el año pasado en infraestructura de los 23.000 hicimos, no sé, 2.700, 2.800, para el tema de fortalecimiento institucional, más de 6.000 millones. ¿Okay? ¿Y qué es fortalecimiento institucional finalmente? Es todo lo que tiene que ver con entorno regulatorio que mencionaste, ¿verdad? Pero también con los temas de transparencia y seguridad, también con todo lo que tiene que ver con innovación, tecnología, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con la parte más directa de pequeñas y medianas empresas, entorno productivo, ¿verdad? Capacitaciones, incentivos para las empresas. Entonces, nosotros, la parte que está relacionada con el fortalecimiento institucional, la capacitación institucional, la vemos como un continuum en las intervenciones que hacemos en cada país. Y allí es donde, cuando programamos, ¿verdad?, nuestras intervenciones, nuestro pipeline, normalmente cada 2 años y ajustamos por cada año, hemos hecho grandes apoyos a reformas regulatorias. Os doy algún ejemplo, relacionadas, por ejemplo, con la adopción del 5G. ¿No? Es algo que no tiene un resultado inmediato, tal vez,
pero estamos acompañando a algunos de los países de la región para que en el tiempo que corresponda puedan ¿verdad? Estar listos. Dígase lo mismo, todo el tema relacionado con digitalización del gobierno. Eso es algo que a nivel de empresas, ¿verdad? Lo que sabemos, reducción de trámites, más acceso a la información, inclusive unos cadastros que sean transparentes, donde no hayan, digamos, dudas a la hora de revisar datos o inscribir nuevas propiedades, es algo que trabajamos muy activamente en varios de nuestros países, ¿verdad? Y por último, y para resumir, todo esto de fortalecimiento institucional desde la perspectiva del sector privado se puede resumir también desde la perspectiva del ciudadano, pero pensemos en las empresas, en la confianza que le puedes dar, ¿verdad?, a un gobierno. Y allí es donde, por ejemplo, este año nuestro reporte anual se centra justamente en el concepto de confianza. Confianza a todos niveles, incluyendo la confianza que un inversor puede tener a la hora de tomar una decisión de invertir. Muchas gracias, Fatia. ¿Cuántos puntos para la reflexión, ¿no? Me ha encantado esto último, el concepto de confianza, ¿no? Y ligado con el fortalecimiento institucional. También la necesidad, ¿no?, de tener fondos disponibles para poder apoyar a los estados en este viaje, ¿no?, para tener instituciones más fiables al final. Y luego la generación de estándares, que iba un poco en línea también con lo que comentó Carlos de la Unión Europea, y un concepto que para nosotros es clave, que es la digitalización, ¿no? Y creo que es en lo que estamos trabajando todos muy activamente. Pues si os parece, después de ver un poco la primera parte de lo que queríamos ver, cómo estamos atrayendo mejor al sector privado, cómo queremos trabajar con él, vamos, si os parece, pues a ponernos en situación 2022. La verdad es que estaba en una charla el otro día que decía, bueno, los años 20 de los 2000, pues hay que ver, ¿no?, todas las sorpresas que nos han deparado. Llega la crisis de la COVID en 2020 y cuando parecía que la crisis sanitaria está relativamente controlada y que las economías estaban empezando a salir, pues aparece el cisne negro 2 que comentaba Carlos. Rusia invade Ucrania y pues tenemos una guerra en Europa de consecuencias impredecibles por el momento. Si os parece, me gustaría que reflexionáramos un poco, ¿no?, alrededor de estas dos cuestiones. Carlos, si te parece, ¿cuál ha sido la respuesta de la cooperación española a la crisis de la COVID y cómo estáis viendo ahora el tema de la guerra, que llevamos creo que 100 días, un poquito más de 100 días, aunque parece que llevamos ya 3 años, ¿no? Muchas gracias. Pues respecto a la COVID, que el primer cisne negro que apareció en 2020, pues ahí lo que se hizo fue sobre todo apoyar a los sistemas sanitarios, que eran pero si ya en Europa se demostró que los sistemas sanitarios, por muy robustos que parecían, no lo eran tanto, imaginémonos en otras partes, incluida Latinoamérica. Los sistemas sanitarios estaban absolutamente quebrados. Ahí hemos entrado, hemos hecho una gran ayuda para el fortalecimiento de estos sistemas sanitarios, de forma, como digo, estamos hablando aquí de donaciones, no de créditos, sino ayuda directa y tal. Asimismo, también intentamos sacar una línea con FONPRO que al final no pudo ver la luz, bueno, porque esto son cosas muy complejas, ¿no? Hay quien tiene muchísimos diferentes agentes que tienen que decidirlo, pues Tesoro, Hacienda y tal. Quiere hacer una línea precisamente para dar créditos para fortalecer los sistemas sanitarios, que se llamaba HELP, pero que al final no tuvo el éxito que debería de tener, ¿no? Y luego, en el segundo cisne negro, que nos ha cogido a todos también con la guardia baja, porque nadie nos podíamos imaginar, aunque había magos de que iba a haber la guerra, ahí lo que sí que se ha hecho ha sido un apoyo fundamentalmente hasta ahora a la inmigración, al movimiento migratorio tan fuerte que ha habido por parte de los ucranianos, y ahí sí que se han dado 35 millones de ayuda a las distintas organizaciones
para intentar paliar los efectos de este movimiento, sobre todo en determinados países. Por ejemplo, Varsovia ha llegado a tener en estos 3 meses un 17% más de población de la que es habitual, fundamentalmente por la llegada de todos estos ucranianos. Es verdad que ahora empieza a haber informes de que está remitiendo y, bueno, no sé si a partir de que el domingo pasado se bombardeó nuevamente Kiev, no habrá otra huida nuevamente hacia Polonia y los estados bálticos de ucranianos, pero es verdad que está remitiéndose a medida que el frente se está estabilizando en el suroeste, pues está habiendo esta estabilización. Y luego estamos teniendo esta demanda importante de ayuda para dar líneas de crédito, sobre todo por el tema que está surgiendo con esta segunda crisis, como es la crisis alimentaria. Es evidente que países como Túnez, países como Marruecos, países como Egipto dependen en un 70-80% del grano que sale tanto de Rusia como de Ucrania. Los puertos del Mar Negro están bloqueados, no está saliendo nada. Por tren es muy difícil sacarlo porque les pasa como les pasaba a España antes del AVE. Tienen un ancho de vía que llaman soviético, que es más ancho que el ancho de vía estándar europeo, que es el que tiene Polonia y los países vecinos, y claro, eso está llevando a que estos países pueden entrar en un proceso muy complejo porque tienen un stock muy corto. Por ejemplo, el caso de Túnez, que es un caso paradigmático. Túnez está muy preocupado, tiene un mes de stock de grano, de trigo duro, que es el trigo que en Europa básicamente quien lo produce es Francia. Y claro, esto puede llevar a convulsiones sociopolíticas muy grandes y se puede revivir la famosa primavera árabe que curiosamente empezó hace 11-12 años en Túnez. Entonces, vamos a ver, estamos estudiando de qué forma paliar esto porque están viniendo bastantes países con este tema y van a empezar a venir también los subsaharianos. Y otra crisis adicional que lleva esto es el tema del aceite de girasol, que se usa mucho en todos estos países y que también proviene de la zona de conflicto, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí pensando a ver cómo hacemos, pero sí que hay un grito, ¿no? Y ya sabéis que el presidente de la Unión Africana ha hablado con Putin para pedirle, por favor, que deje que haya embarque de grano, porque es un tema muy importante que va a ser lo que ahora nos va a tocar en los próximos meses. Pero estamos en ello, estamos pensando a ver algunas líneas y de qué forma hacerlo. Muchas gracias, Carlos. No, sin duda, ya tenemos lamentablemente cierta experiencia en intentar reaccionar de manera más o menos rápida después de la crisis de la COVID, pero es verdad que es complicado no tener una visión con un poquito de perspectiva cuando en el fondo han pasado poquito más de 3 meses. Fatzia, hablando de la COVID, América Latina ha sido sin duda una de las regiones más afectadas. ¿Cómo lo ha vivido también el BID, que ha hecho el BID, y cómo veis también la guerra? Vosotros, digamos, Europa queda un poquito más lejos, pero ya se está viendo que el impacto de la guerra va a ser global. Claro. Sí, a ver, con respecto a la COVID, lo has dicho, América Latina y el Caribe ha sido golpeado muy fuertemente y desde el Banco Interamericano de Desarrollo hemos podido intervenir, en primer lugar, para apoyar en lo que ha sido la crisis, digamos así, sanitaria. Entonces, de forma muy ágil, afortunadamente teniendo en los 26 países también unas carteras muy amplias, pudimos redireccionar fondos de forma ágil para apoyar a nuestros países miembros en responder a la crisis sanitaria. Por supuesto, la emergencia no estaba solo relacionada con la crisis sanitaria, pero también con la parte empresarial, sobre todo con lo relacionado con los sectores productivos y las pequeñas y medianas empresas. Y entonces allí también pudimos en muchos países redireccionar fondos ya comprometidos por los países para apoyar a programas de liquidez, ¿verdad?, para el sector productivo local. A la vez trabajamos muy intensamente en otros sectores en los cuales el COVID va a tener impactos de mediano plazo, como son, por ejemplo, el de educación. Un gran reto ha sido para la región poder contar con la continuidad escolar frente a los retos de conectividad. No nos olvidemos que en algunos países de los niños que se han quedado en casa, como en el resto del mundo, ¿verdad?, haciendo educación híbrida o remota,
En algunos países menos del 30% tenían acceso a Internet. ¿Sí? Entonces, y muchos colegios han quedado cerrados continuativamente por más de un año, porque por cómo ha sido el calendario de la pandemia, bueno, justamente ha golpeado a América Latina y el Caribe en muchos países al comienzo del año escolar, ¿verdad? No al final del mismo. Otro tema en donde hemos intervenido y intentando de vuelta atacar un fenómeno estructural de la región es los aspectos relacionados con mercados laborales, donde claramente se ha visto que la informalidad, ¿sí? No ha ayudado en una situación como la generada por el COVID. Podría seguir con muchísimos más ejemplos, pero ¿esto en qué se resume 2 años después? Que los países de América Latina y el Caribe se han visto enfrentados con una presión enorme desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista fiscal, ¿verdad? Y entonces, además de tenernos, por supuesto, a nosotros para apoyar en la capacidad de responder a las necesidades, también se han visto con dificultades en mantener priorizados algunos temas claves de la región, y aquí hago eco en lo que estaba diciendo Carlos, que es todo lo relacionado con cambio climático. Entonces, el BID ha hecho una labor muy intensa en los últimos 2 años de seguir trabajando en los aspectos relacionados al cambio climático, no solo liderando iniciativas muy innovadoras, aprobamos una el año pasado sobre Amazonas, que digamos apoya a los temas de mitigación y adaptación a través, y una vez más, de la producción sostenible, del concepto de nature finance, ¿verdad? Que lo hablaremos en otro panel. Pero también hemos trabajado liderando el movimiento de otros multilaterales de vuelta a través, ¿hacia qué cosa? Comprometernos a estándares, sabiendo que, es verdad, los países en términos de priorización, ¿vale?, tienen temas muy urgentes, con lo cual un tema como el cambio climático tiene riesgo de bajar de la lista, ¿verdad? Claro. Entonces, y por último, todo lo relacionado con el conflicto entre Ucrania y Rusia, como bien dices, geográficamente está más alejada la región. Hemos lanzado en abril nuestro informe macroeconómico, que ha sido actualizado a las carreras antes de su publicación, porque lo publicamos normalmente en abril, y allí estamos analizando y monitorando muy de cerca los impactos en la región y de vuelta cómo podemos apoyar a los países en relación a qué cosa, a la dependencia de las cadenas de suministro, por supuesto, en donde nosotros afortunadamente ya venimos trabajando mucho en nuestra operatoria y también en nuestras asistencias técnicas y productos de conocimiento desde hace muchos años. Entonces, una vez más, la situación es crítica, pero estamos acompañando a todos nuestros países miembros. Sí, por supuesto. Que también hemos dado muchísima donación de vacunas. Hemos hecho un gran esfuerzo durante el COVID en dar, como España, muchísima donación de vacunas a varios países. Sí, bueno, la verdad es que, como veis, creo que uno de los conceptos claves es agilidad, ¿no? Que es un poco cómo reaccionar de una manera más o menos rápida y también, por lo que contáis los dos, ¿no? Pues un monitoreo constante de la situación, planteándonos escenarios y ver cómo podemos ir contestando de la mejor manera. Daniel, ¿y cómo lleva el inversor privado primero la crisis de la COVID y luego la guerra en Europa? Pues la verdad es que igual es un poco contraintuitivo lo que voy a decir, pero la inversión privada o la inversión de impacto ha hecho poco o muy poco en estas crisis. Y si lo pensáis es lógico, porque la inversión privada o la inversión de impacto tiene que ser algo que se hace a largo plazo. Es un mal instrumento para reaccionar rápidamente a una crisis en la que hay que reaccionar en un mes o en una semana, porque hay gente que se está muriendo, ¿no? Entonces, yo creo que esto, que al principio es, bueno, pues entonces, bueno, es que es un triángulo, ¿no?, entre ayudas estatales, filantropía e inversión de impacto, que se complementa y se retroalimenta, pero no sirve todo para lo mismo. Y creo que es importante hacer la distinción. La inversión de impacto, ¿qué tiene que conseguir?
pues que cuando vuelva a haber una crisis parecida al COVID, en estos países donde nos decía Faccia, ¿no?, que no había el 30% o menos de la población tenía acceso a Internet, pues que en ese momento sea el 60 o el 70 si esto pasa dentro de 8 o 10 años, ¿no? O que la ayuda, que también antes comentaba Carlos, ¿no?, pues los inmigrantes que vengan, pues que haya un sistema suficiente y haya suficientes recursos de apoyos a colectivos vulnerables y suficientes proyectos para integrar a esos inmigrantes de una manera mucho más efectiva, ¿no? Pero tiene que ser todo a largo plazo, porque la inversión por naturaleza es a largo plazo y por lo tanto, así, actuaciones muy a corto plazo, no, esto, como os digo, es el Estado. Si no, oye, yo creo que todos o casi todos nos hemos hecho alguna donación a Oxfam o a Cáritas o a donde sea para intentar ayudar en esto, pero son ONGs que no son inversión de impacto, son ONGs, son filantropía, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Además, creo que es bueno que haya, como decimos en cooperación, cierta división del trabajo, ¿no? No podemos estar haciendo todos lo mismo. Pero quizás lo que creo que puede ser interesante en tema de inversores privados es que no se asusten ni se vayan, ¿no? Que ese es un poco el tema. Si habéis vivido durante la COVID o ahora, si se mantiene realmente ese inversor de impacto, que digamos que es un inversor privado con un perfil muy específico, si se mantiene ahí a pesar de estos vaivenes. Sí, la verdad es que el primer cisne negro, que decía Carlos, el del COVID, lo hemos toreado muy bien. No ha habido una repercusión clara. O sea, para el impacto social que ha tenido, desde el punto de vista de la inversión, yo creo que se han mantenido los niveles de inversión. En general, las inversiones han ido bien, ha habido rondas en las compañías participadas por el capital privado. Esta vez, yo creo que el conflicto, la incertidumbre que crea la inflación, el tema de suministros, está provocando una crisis importante. No sé qué va a pasar en los próximos meses, pero la verdad es que ahora está todo bastante más parado de lo que estaba hace 6 meses, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, son baches y es normal. La actividad inversora, una cosa que nos pasa a los que nos dedicamos a la inversión privada, es que nos miramos todos mucho de reojo unos a otros, ¿no? Y si ves que el que tiene que invertir en fases posteriores a las tuyas no está invirtiendo, pues dices, oye, pues a mí también se me arruga el brazo, ¿no? Y entonces se contagia rápidamente. Pero vamos, yo espero, la verdad es que ahora el secretario general del Tesoro, ¿no?, estaba diciendo las partes buenas, los brotes verdes que ve en la situación económica tan complicada que tenemos, y la verdad es que estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Por lo tanto, espero que por el empleo, por la actividad turística, por todos los temas, pues por la inversión, pues que esto sea un bache y que nos recuperemos pronto. Esperemos que dentro de este mismo año, ¿no? Ojalá tengamos una visión positiva y constructiva. Muchísimas gracias a los tres. Ahora ya creo que vamos un poquito tarde. Os voy a pedir, si os parece, pues unas pequeñas conclusiones, un par de minutos o 3 cada uno, en que nos digáis un poco qué os preocupa, cómo creéis que vuestras instituciones se van a posicionar frente a las crisis actuales, cómo podemos responder a estos retos de manera más eficiente, lo que consideréis de cara al futuro. Daniel, ¿vuelves tú a empezar? Sí. A ver, yo diría que lo que, como hemos dicho, ¿no?, una cosa que tiene que pasar es que el sector privado se involucre en la solución. El sector privado, dicen algunos, es una cita concretamente de Michael Porter, que dice que el sector privado mueve 5 veces más dinero, ¿no?, el sector del business, 5 veces más dinero que el Estado y la filantropía juntos. Por lo tanto es muy importante que se involucre, y tenemos que encontrar la manera, por un lado, de complementarnos, un poco lo que estábamos diciendo ahora hace un momento, y por otro lado también fórmulas distintas de que desde el capital público se pueda incentivar al capital privado. Por ejemplo, hay algunos momentos en los que el capital público, y hay un programa de Cofides y también del ICO, que entra pari passu, ¿no?, entra con las mismas condiciones que el capital privado a participar en fondos. Por ejemplo, en el fondo de Ship2B tenemos 55 millones, de estos 20 vienen del Fondo Europeo de Inversiones, o sea que es capital público, y 5 vienen de Axis, que es la gestora de capital privado del ICO. Por lo tanto, esto es una fórmula para conseguir que haya volumen y que el capital privado se vaya involucrando. Pero luego hay situaciones, por ejemplo, si quieres invertir pues en un fondo que ayude
a determinadas situaciones en Latinoamérica, donde el capital privado te va a decir, oye, es que el riesgo-rentabilidad de este proyecto a mí no me interesa, no me compensa y no puedo invertir aquí, ¿no? Entonces, las fórmulas asimétricas, como las que estaba comentando Carlos, son fundamentales. Entonces, yo creo que entre todos tenemos que ser imaginativos en ver cómo nos complementamos, fórmulas diversas. Hay situaciones donde la rentabilidad par y paso del capital público tiene todo el sentido del mundo, situaciones en las que no lo tiene, y bueno, yo creo que se está consiguiendo. La verdad es que ha habido una evolución no solo por parte del capital privado, que como he dicho al principio se está involucrando muchísimo más, sino también desde el sector público en muchas más fórmulas, ser mucho más imaginativos e ir atrayendo progresivamente a este capital privado. Muchas gracias. Carlos, ¿qué destacarías? Pues yo creo que destacaría que hay que seguir apostando porque el capital privado, por el sector privado es el que tiene que llevar al final el desarrollo, pero no hay que descuidar que cuando aparecen los cisnes negros tienes que tener una cierta munición para poder hacer frente, porque como bien ha dicho Dani, el tema de la inversión del sector privado es a largo plazo, pero cuando vienen estas situaciones esto tiene que ser de forma inmediata. Entonces lo ideal sería que nosotros sigamos apoyando, incluso participando con el sector privado en hacer desarrollo de impacto, pero al mismo tiempo tener unas herramientas para esto, para que de repente puedas dar una línea de crédito a un país X que pueda comprar en un mercado que está absolutamente por el aire, trigo blando, trigo duro, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener esos dos tipos de instrumentos. Por un lado, tener largo plazo de apoyar y que sea el sector privado el que realmente desarrolle. Como he dicho Dani, que la próxima vez, si vuelve a haber una pandemia, pues que el 70% de los niños de Latinoamérica puedan tener acceso a telecolegio, y no como ha pasado esta vez, pero claro, hay que implementar medidas inmediatas y que eso hay que tener los dos tipos de actuación. O sea, el Estado como Estado siempre al final va a tener que tener una cierta red de inmediatez que el sector privado no lo puede dar. Muchas gracias, Carlos. Facha, ¿con qué te gustaría concluir? Bueno, repetiré, por supuesto, que todo lo relacionado con coordinación público-privada es clave, partiendo de instancias de diálogo, ¿verdad? En el BID, por ejemplo, hemos lanzado la que llamamos coalición del sector privado, que es una manera de traer a la mesa para nuestros temas de desarrollo que os he mencionado al comienzo, actores claves del sector privado. De manera que en un diálogo se alineen incentivos, se descubran también los retos, como se ha dicho, ¿no? De timing, largo plazo, corto plazo, y se puedan pensar conjuntamente en maneras de intervenir. A esto yo añadiría también, mencionando y destacando lo que dijimos de medición y tracking, un concepto que puede sonar un poco artificial, pero la teoría del cambio. O sea, todo lo que hemos hablado podría ser una bonita teoría del cambio de qué hacemos cuando llegue el próximo cisne, ¿verdad? Entonces, tenerlo muy, muy claro. Y por último, las alianzas. Las alianzas relacionadas con el diálogo público-privado, pero alianzas donde de forma innovadora también nos aventuremos a encontrar nuevas maneras de trabajar conjuntamente, porque, el reto de los billions to trillions sigue estando allí, ¿no? Entonces, tenemos que ser más innovadores y más creativos. Pues muchas gracias a los tres, ha sido un placer estar hablando hoy con vosotros. Gracias a todos ustedes por venir. Nos hemos quedado sin tiempo para preguntas, pero si quieren ahora de manera informal podemos hablar si alguien está interesado, y si no, les invitamos a ir a los side events que hay ahora a I+4 y a -4 sobre el programa de garantías que tenemos con la Unión Europea. Muchas gracias.